Bueno, muchísimas gracias que estamos en el Tuesday Training, estamos haciendo nuestra tarea, estamos educándonos y cada información que ustedes tengan tiene la potencialidad de crear una comisión, de crear, ayudar a un cliente. Y cuando aprendemos a valorar que cada información puede ser la diferencia de tener un listing, de tener un buyer, de tener un cliente o perder un cliente, cada información la valoramos más y no la damos por hecho. Así que hoy estamos con nuestro training de los foreclosure, el short sale y el reo, que yo sé que con ese tema hay muchas inquietudes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es que no vamos a entrar de lleno en cada uno de ellos, pero vamos a tener una perspectiva, inclusive vamos hasta practicar para que así podamos estar más educados y más profesionales, que es la visión que tiene Vive Miami para ustedes. Yaneli, ayúdame ahí leyendo, porfa. Short sale, la deuda del dueño es mayor que el valor de la propiedad en el mercado. Ok, entonces, ¿cuándo aplico un short sale? Cuando, por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de eso? ¿Quién tiene una idea de esto? Bueno, déjenme ya empezar y ustedes van a copiar otro ejemplo. Por ejemplo, esta casa se le debe al banco $400,000, pero si yo la voy a vender al mercado, la casa lo que me vale es 320. Entonces, ¿qué es lo que aplica en ese caso? El short sale. Correctamente. Entonces, ¿cuándo va a aplicar un short sale? Cuando el valor de la deuda del mortgage sea más grande que el valor de la propiedad en el mercado. Denme otro ejemplo. Yo estoy perdiendo mi casa. Espérate, se me está hablando. Usted se puso a mí usted misma, cuente. Yo me puse a mí misma. Bueno, un ejemplo es cuando hay una persona que ha dejado de pagar por un par de meses la casa. Tiene esa deuda que es mayor que... No necesariamente. Qué bueno que usted está poniendo eso. El hecho que una persona tenga un par de pagos atrasados en la casa no quiere decir necesariamente que aplica para un short sale. Porque, por ejemplo, el año pasado yo tuve un caso. Esa persona era dueño de esa casa por 20 años. Y lo que le debían a la casa eran 130 y tenían un año sin pagar la casa. Ya el banco había mandado cosas de hacer foreclosure. La deuda a ella le subió a 160, pero esa casa en el mercado valía $300,000. O sea, el short sale solamente va a aplicar cuando la deuda del mortgage sea más alto que el valor de la propiedad en el mercado. Bueno. No, pero esto está bueno porque esas son cosas que pueden dar a entender eso. Lo que usted ha hecho es algo lógico que uno dice, bueno, ya tiene varios meses que no paga la casa, entonces ya quiere decir que aplica un short sale. No necesariamente. El requisito número uno es que la deuda del banco, del mortgage, sea más alta de que el valor de la casa. Por ejemplo, yo el año pasado tuve una gente que quería hacer un short sale, pero el valor de la casa de esa persona estaba $50,000 por encima de la deuda que tenía. No calificaba para eso. No calificaba. ¿Por qué? Porque la casa de esa persona estaba valiendo $290 y lo que le debía al mortgage eran $240. Ya. Entonces, no calificaba ahí para un short sale. Aunque tuviera hardship. Hardship es cuando la persona ha perdido el trabajo, que ha tenido situaciones de salud. Aunque la persona tenga un hardship, si la propiedad vale más que la deuda del mortgage, no se puede hacer short sale. Denme otro ejemplo ahí con eso, para irlo así aterrizando mucho más. Que yo esté perdiendo mi casa y quiera hacer un short sale, pero el valor tiene que ser que mi casa yo le deba 430,000 y
y la deuda sea y en el valor de mercado está por 400,000. Correctamente. Cualquier monto Ahí que tiene que sea ser un por short sale. encima del mortgage. Por ejemplo, yo he conocido casos de gente que, por ejemplo, en los 2000 compraron la casa. Y, por ejemplo, cuando vino con el 2006, 2007, le hicieron refinanciamiento, que en esa época esas casas valían $500,000. Después el mercado cayó. Y, por ejemplo, habían casas que en el mercado valían 360, pero la deuda del mortgage era de $500,000 o $600,000. En esos casos aplica un short sale. Porque, por ejemplo, hay gente que a veces tiene 10 años que no paga y todo eso. Entonces, ¿estamos claros ahí con lo que es el short sale? Ujú. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar un poquito más de short sale. El short sale es el que lista la propiedad contigo como su agente, pero el banco es el que aprueba el precio de la casa. Ustedes no ven que hay casas que tú dices son buenísimas, pero ese short sale está buenísimo porque en esta área las casas están en 350 y este short sale está de 80. ¿Qué estamos diciendo con esta? ¿Qué ustedes entienden con esta idea que yo les estoy explicando ahora? Que el banco fue el que puso el precio de la casa. No, el banco aprueba el precio. Sí, el banco realmente tiene que aprobar el precio porque realmente a quien le deben es a él. Él sabe hasta dónde. Exactamente. Entonces, hasta dónde él pero puede quien aceptar. lista la propiedad es el realtor. Claro. Entonces el realtor lista la propiedad, hace todo, pero por eso es que a veces yo le digo, y eso es algo muy importante, que ustedes le tengan conciencia a los clientes de que el short sale, el precio no es definitivo. ¿Por qué? Porque después que se hace, vamos a decir, ustedes se metieron una oferta a una propiedad con un short sale, te la aceptaron y todo, entonces eso va a ir a un proceso del banco para que el banco sepa si lo aprueba o no ese precio. Claro. ¿Entendieron ahora cuál es la dinámica con esto? Sí. No importa cualquier precio que pongan en el listado del short sale, al final del día ese precio se tiene que someter a la compañía, del banco, del mortgage o del lender que tiene la deuda con el banco. Ya. ¿Pregunta con esa parte de ahí? No, está bien. Ok, entonces, el banco tiene la propiedad. Ahora, ¿cómo se sabe eso? Vamos a decir que ustedes son los listing agent. Vamos a hacer dos casos, un caso como listing agent y un caso como buyer, que no son las mismas tareas. Vamos a decir, ustedes como listing agent, la persona que decía, sí, tú calificas short sale, es verdad, tu deuda del mortgage es más grande y tú has tenido dificultades. Eso es otro tema de otra clase. Lo que quiero que por lo menos tengan la idea general. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es que el vendedor llame al banco que tiene la propiedad y le pida el paquete de short sale. Ahora bien, si tú quieres que estar en cargo de llamar al banco y eso, entonces hay una parte que se llama autorización a tercero, donde tu cliente, el vendedor, va a tener que llenar para autorizarte a ti a que pueda pedir el paquete del short sale y hablar por el dueño. ¿Cómo se llama el documento? El paquete del short sale. Short sale package. No lo autorizo, ¿cómo se llama? Authorized to third party. Autorización a una tercera persona. Authorization third party. Sí. Ahora bien, si en el MLS la propiedad, te aceptaron el contrato de short sale y todo, y este paquete no se manda de short sale, nunca se va a mover el short sale. Esto es de documentación de los estados financieros, de toda la información del dueño. El banco tiene que dar la aprobación primero, si no, no hay negociación. El paquete, para que el banco pueda dar la autorización, tiene que estar el paquete sometido de short sale. Donde le piden diferente información, a veces le piden los estados financieros de 2 años, los taxes,
bank statement y todo eso para demostrar que la persona... Hay muchas cosas importantes con el short sale y por eso muchas veces los short sale no se dan. Porque si la persona no tiene la capacidad de demostrar que no tenía el dinero, que tenía el dinero de pagar, o con la finanza que tenía esa persona, se podía demostrar que podía pagar esa casa, el banco no le va a autorizar el short sale. La persona tiene que demostrar que no podía pagar la casa. Y eso es una parte que a veces uno no la pregunta o diferentes cosas. Entonces, la persona tiene vamos a decir, el vendedor pide el paquete al banco, lo llena. Entonces, con el contrato aceptado, se manda eso. Pero puede hacer que el banco a los 15 días diga, mira, necesito otra información, o necesito aquello, o hagan diferentes cosas, o vendan el préstamo. Pueden pasar diferentes cosas y no aprobar el préstamo y no aprobar el short sale. Si el short sale no está aprobado, nunca se va a poder seguir con la transacción. Eso es algo muy importante. Hasta que el monto del short sale no está aprobado, no se va a poder hacer más nada. Pero imagino entonces que realmente hay, bueno, lo dividen en 3 partes, porque yo he visto propiedades que dice primera parte aprobada, segunda parte aprobada. Es decir, que yo imagino que la primera parte, bueno... Miren, hay una cosa importante. Hay veces que sale en el MLS short sale aprobado. El short sale aprobado era para ese paquete. Además que Yaneli era la Rialto que estaba con su cliente. Era con eso. Algo positivo cuando un short sale está aprobado es que si tú entras a otro contrato rápido, te lo pueden aprobar más rápido, pero no hay garantía de eso, porque el banco tiene que revisar a la nueva persona. Estaba aprobado con la oferta que están, y regularmente lo que ocurre cuando está aprobado es que regularmente el precio que se pone en el MLS es más bajito y el banco sube el precio. Por ejemplo, la propiedad en el mercado está a 3.60 y estaba bajo contrato 3.20. El banco dijo, yo te puedo dar la propiedad a 3.50, 3.55. Pero es posible que a ese comprador le funcionaba la casa en 3.20 por los arreglos que quería hacerle, pero en 3.50 no le conviene la casa y se sale de contrato. ¿Entendieron cuál es la idea y qué pasa? Muchas veces, por eso muchas veces con los short sale tú dices está aprobado, pero fue que, por ejemplo, yo he visto casos del MLS que, por ejemplo, la propiedad estaba a 2.20 y el short sale viene aprobado por 3.20. Ok. Yeah. Entonces, ahora bien, desde el punto de vista del comprador, ustedes representando al buyer, tienen que tomar en cuenta, antes de ustedes mostrar una propiedad que está en short sale, llamar a la Rialto y preguntarle si ya están trabajando el short sale. Ya ustedes saben qué significa que se están trabajando el short sale. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo preguntar con eso? Es decir, el banco ya autorizó y está evaluando todas las cosas. Que si ya ellos sometieron el paquete del short sale, que si ellos iniciaron el proceso del short sale. Y en muchas ocasiones ni siquiera le han pedido el paquete del short sale al banco ni nada. Entonces, cuando ustedes saben que no se ha pedido ni el paquete del short sale ni nada, eso quiere decir que eso está en cero. O sea, se le pregunta a la Realtor que si ya está listo el paquete del short sale. No, ¿en qué está? Ya ustedes iniciaron el short sale, esa es la pregunta clave. Ya ustedes iniciaron el short sale. Sí, estamos publicando la propiedad, ok, ya están en contacto del banco, ya están trabajando con el paquete del short sale. Ya enviaron el paquete del short sale. ¿Qué le ha dicho el banco? Esas son de las preguntas que ahí se demuestra que ustedes son profesionales, porque la otra gente sabe que ustedes saben cuál es el proceso. Exactamente, ahí no te puede engañar. Exactamente, entonces,
lo más importante de este negocio es que ustedes aprendan a hacer preguntas. Si ustedes están haciendo preguntas, tienen éxito. Si no están haciendo la pregunta, están perdiendo dinero, tiempo y muchas cosas. Entonces, ya están claros ahí con esa parte del short sale. Sí. Ya ustedes ven cómo son diferentes preguntas si tú estás representando al vendedor o si estás representando al buyer. Entonces vamos ahora al foreclosure. ¿Alguna pregunta del short sale? No, todo está bien, ya me aclaré mucho. Entonces ahora estamos con el short sale. El short sale es el... Ayúdeme Sonia a leerlo, por favor. Ajá. Foreclosure. Proceso legal que el banco inicia por la falta del pago del dueño y termina con la venta en pública subasta de la propiedad. Entonces eso es una cosa importante. ¿Cuándo termina el foreclosure? En la venta de la subasta, en una subasta pública. En la subasta pública. Entonces, el foreclosure, ustedes ven, si se van a Zillow, que es uno de mis sitios favoritos de referencia con eso, ustedes ven que hay mucha propiedad que sale pre-foreclosure. Se la voy a mostrar ahora en un ratito si tenemos chance. El pre-foreclosure no es más que cuando el banco manda la carta de falta de pago. Desde que ya hay 2 pagos vencidos del mortgage, el banco manda una carta de que va a iniciar el foreclosure. Esos son récords públicos y eso es lo que se llama pre-foreclosure. ¿Puedes poner un minuto para atrás la página, Ivana? Está. Vamos a leerla en voz alta 2 veces cada una de ustedes para que lo escuchen y se familiaricen con la definición. El proceso legal que el banco inicia por la falta del pago del dueño y que termina en pública subasta de la propiedad. Ok. Yaneli, léela tú ahora. Foreclosure, el proceso legal que el banco inicia por la falta de pago del dueño y termina con la venta con la venta pública subasta de la propiedad. Miren, estas cosas y estos training que se quedan grabados, que aunque sea una semana o 2 semanas después, siempre están disponibles después, es bueno de que ustedes lo vean y así mismo se paren frente al espejo. ¿Qué es el foreclosure? El foreclosure es el proceso legal porque el banco inicia por la falta de pago del dueño y termina con la venta en pública subasta de la propiedad. Para que ustedes tengan dominio, para que ustedes tengan conocimiento, cuando las personas le hablen, cuando usted tenga que hablar, ustedes tengan la práctica de eso y sean más profesionales. La confianza del cliente se gana con el conocimiento. No hay otra manera de usted ganarse la confianza de la persona, sino es como con el conocimiento y cómo ustedes expresan el conocimiento. Porque hay veces que ustedes saben algo, pero no saben expresárselo al cliente. Porque te dice, eso yo lo vi en este training, yo lo entiendo, pero es cuestión de saberlo expresar. Entonces, ¿cuál es la primera parte del foreclosure que diríamos? Que es el pre-foreclosure, como se llama comúnmente, que es cuando se manda la carta que se va a iniciar el foreclosure. Eso es importante que ustedes lo sepan para que ustedes entiendan que el foreclosure, la gente dejó de pagar y de una vez banco inició. Eso no empieza así. Empieza con que el banco te manda una carta que si de aquí a 30 días no tienes respuesta tuya, va a iniciar el proceso de foreclosure. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok. Entonces, la segunda parte, el dueño de la propiedad tiene la oportunidad de contactar al banco para ver la oportunidad que le dan, si dan refinanciar, un plan de pago, un short sale. Cada banco es diferente.
O sea, lo que le quiero dejar dicho es que porque una gente ya dejó 2 meses sin pagar, no quiere decir que le van a hacer foreclosure y va a perder la casa. Siempre hay diferentes opciones, pero cada banco es diferente. Por ejemplo, ahora con la pandemia, hay bancos que han dado 2 meses para que la persona pague, hay otros que le han dado 3 meses para que empiecen a pagar, hay otros que le han dado 6 meses. Hay bancos que han dicho, oh, no te preocupes, cuando ya pasen los 6 meses, eso te lo agregamos a más años del préstamo. Hay otros que han dicho, no, tienes que refinanciar. O sea, lo mejor de esto es, si usted tiene una persona que le contacta preguntando, mira, tengo 2 meses o 3 meses que no he hecho mi pago del mortgage, lo número uno es, sugiéranle que llamen al banco y que le pregunten qué opción usted me da. Eso es lo número uno con eso, de preguntarle qué opciones tú me das para poder ponerme al día con la propiedad, y cada banco va a decir las opciones que tiene. ¿Pregunta con esto? No. Hay mucha gente que utiliza hacer un foreclosure, perdón, hacer una bancarrota para parar la venta de short sale. Eso ya, si una gente dice, ¿tú crees que me conviene hacer una bancarrota para parar? Ese tipo de preguntas, sugiéranle que consulten con un abogado de bancarrota. Hay muchos temas que la persona va a hablar, y lo que ustedes pueden hacer como los profesionales es referirlo a la persona indicada, no que ustedes le den el consejo o la opinión. Si una persona te dice, pero tú crees que con esto yo paro las cosas. No, mira, te sugiero que consulte con un abogado de esta área. Y entonces así ustedes le dan el mejor servicio. Es igual que si una gente le hace cualquier otro tipo de pregunta, refiéranlo al profesional. Y ahora, cuando yo le dije que terminaba el foreclosure, ¿cómo termina? Cuando con la venta, la subasta pública. exactamente, entonces ahí nace la otra figura que se llama reo, que ustedes la ven mucho en el MLS, esta propiedad es reo. Lo que significa reo es repossession owner, reocupación del dueño. ¿Por qué? Porque aquí en la Florida está la figura que desde que tú compras tu casa, la casa va a tu nombre. Pero tú no eres dueño 100% de esa casa porque tú tienes un mortgage. Por ejemplo, en lugares como New York y otros lugares, lo que regularmente ocurre es que la propiedad va a nombre del banco. Sí, porque es otro tipo de... Hasta que la persona paga, la propiedad no va a nombre de ellos. Sí, pero nosotros somos de los estados de título. Exactamente. Entonces, nosotros, desde que compramos, la propiedad va directamente a uno, que es el que está comprando. Por eso, si la persona no paga, tiene que hacerse un foreclosure. Es la única manera que el banco puede recuperar la propiedad. Entonces, cuando el banco recupera la propiedad, esa propiedad se convierte en reo porque es reocupación del dueño. O sea, una propiedad de foreclosure no es lo mismo que una propiedad de reo, porque de la única manera que se puede comprar en la pública subasta, ¿cómo es? Con foreclosure. Con cash. No hay otra manera de comprar en pública subasta que no sea cash. Entonces, el banco va... Me permite. Sí. Una duda. Es que cash es la única forma de comprar. ¿Cómo fue? Cash es la única forma de comprar. Espérese que no le escucho bien, déjenme yo... Hágame la preguntita, Sonia. Yo le pregunto.
En la subasta pública solo se paga cash. Solamente puede ser cash, no hay otra manera. Entonces yo fui engañada doblemente. ¿Y por qué? Yo estuve en una subasta pública para comprar una casa. De hecho, estuve y a las 12 menos 5, que era que se acababa el plazo de la subasta, porque fue el día entero en la subasta de la casa. Ok. Una casa aquí aquí al costado frente a el área está ahí de la 173 Ok. y la 52 por ahí. Ajá. Ok. Y como a las 12 menos 10, ya ninguna de las 3 personas que estaban poniendo dinero, por supuesto, una de las personas, no cabe la menor duda, que era alguien del banco, ¿no? Por supuesto. Pues cuando se paraba un ratico, el hombre venía y ponía una oferta por encima. Ok. Ajá. Y ya a las 12 menos 10 paró, la oferta más alta era la de nosotros. Y a las 12 cerró, nos pasaron un mensaje que se contactarían con nosotros. Y al otro día por la mañana, alguien nos llamó diciendo que, no la realtor, sino alguien diciendo que el banco decía que extrañamente la habíamos cogido habíamos llegado como hasta 160. Y el banco decía que no, que había que pagarle 205, creo que era, por la casa si la queríamos. Okay. Ese era el precio que ellos ponían. Okay. Entonces, bueno, nosotros llamamos a la Real, le dijimos lo que había pasado, le dijimos que, bueno, que cancelara eso que nos habían puesto, ¿sabes? Pero una pregunta, ¿eso dónde tú estabas haciendo eso? ¿Con la corte, con un website? No. ¿Recuerda la señora que yo le dije, dominicana, que tuvo un año, que tuvo un año con ella? Miren, hay tantas cosas en esto que si hay algo que tenemos que tener en cuenta es la Florida es el estado número 1 de fraude. Y los fraudes están de tantas maneras que nos pudiéramos pasar meses antes de darle, pero nada, en la pública subasta la única manera de comprar es cash, porque regularmente cuando es con las cortes y eso, dentro de 24 horas la persona tiene que llevar porque tiene que haber tenido un depósito. Y si no tiene el depósito, si no hace entre los 24 horas el pago, pierde el depósito que han dado. Bueno, realmente nosotros le dimos a la señora, a la realtor, un cheque. No le puedo decir cuál es el $10,000, un cheque que ella al día siguiente, cuando nosotros le dijimos que no queríamos ese precio, porque no habíamos, en la subasta habíamos cogido un precio, ella nos vino y nos devolvió. Yo no sé si fue que ella lo guardó de garantía en su cartera. Eso no sé decirle, mejor ni me entro ahí, porque no tengo toda la información. No sé decirle, Sonia, no me puedo entrar ahí. Estoy fuera de conocimiento completamente, no sé decirle ahí. Hay websites que es como Hubzu.com, que ellos hacen la propiedad y como Zoom, XOME.com, Auction.com, que son páginas que hacen subasta. En Hubzu.com, una de las cosas típicas que ellos hacen es que que es como si fuera una subasta, pero es una compañía privada que está haciendo la subasta. Y hay veces que, por ejemplo, los bancos dicen, y ahí viene el caso de Sonia, que, por ejemplo, ellos tienen un precio en que quieren vender una propiedad. Y si la subasta máxima llegó a 160, 200, el monto que sea, pero el banco quería por esa propiedad 230, 240, no venden la propiedad. Entonces, estamos claros, hay una cosa importante volviendo a los reos, que es cuando ya el banco ha tenido la propiedad por pública subasta. El banco nunca va a vender la propiedad por su cuenta.
tú nunca vas a ver un nombre de un banco que está vendiendo la propiedad. Los bancos siempre van a utilizar lo que se llaman los assistant managers o compañía de real estate. Los bancos directamente no venden la propiedad. No hay un Bank of America, un Chase, un SunTrust, cualquier banco que le venga a la mente, ninguno va a vender la propiedad a su cuenta. O, por ejemplo, HomePad, la de Fannie Mae se utiliza por vía de HomePad. Nunca se van a vender por cuenta propia. Ahora, preguntas que tengan, inquietudes, ya estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, en el caso de del dibujo que tenemos ahí, estamos hablando de la casa que tiene problemas, no la casa que está normal, con un dueño que está pagando normal. ¿Cómo fue? Que en la esfera que tenemos ahí, Sí. hay propiedades con problemas, no propiedades que se pagan normal. No necesariamente problemas, sino eso se llama en real estate distress property. Distress. Esos son propiedades que son de distress, que no son ventas regulares. Ah, ok, ya entendí. Exactamente, eso se llaman distress property, que no son ventas regulares. La venta regular es que el dueño tiene equity, que la vende, que no se necesita autorización del banco, que todo fluye lo que diríamos en el ritmo normal. Estos son casos especiales. ¿Por qué? Porque cuando la propiedad es reo se necesita autorización del banco y son otros procesos. Bueno, pues déjenme parar entonces la grabación y ahí quedamos para cualquier pregunta que ustedes tengan. Bueno, con esto ya terminamos los reos, los foreclosures y continuamos haciendo la tarea. Si tienen preguntas, escríbanla debajo de este video y seguimos haciendo la tarea.